Lynch o cáncer colorectal no polipósico es una condición genética autosómica dominante que predispone a varios tipos de cáncer, siendo el más frecuente el colorectal. Se estima que una de cada 279 personas lo porta, pero muchas de estas no lo saben. La base del problema está en la falla del sistema de reparación de ADN por un desajuste de bases, conocido como MMR. Sistema MMR normal y su función. El sistema MMR o mismatch repair es el encargado de detectar errores durante la replicación de ADN, como bases mal apareadas o inserciones o deleciones. Los genes clave aquí van a ser la MSH2, la MSH6, que van a formar el complejo MUT-S, que va a ser el encargado de reconocer estos errores. También vamos a tener el gen MLH1 y PMS2, que ellos van a formar el complejo MUTL, que es el encargado de reclutar enzimas para cortar y reparar. Este sistema es el encargado de mantener la estabilidad genómica. Cuando funciona bien, evita que se acumulen mutaciones espontáneas durante la división celular. Entonces, en la imagen que tenemos aquí en la izquierda, podemos ver que tenemos citosina con timina y eso no está bien. Entonces, llega MUTS y reconoce este error. Y luego llega MUTL que va a cortar esa timina y va a reparar el error agregándole su respectivo par, que sería la guanina. ¿Qué pasa si este sistema falla? Cuando una persona hereda una mutación en los genes que mencioné anteriormente, MLH1, MSH2, MSH6 o PMS2, una copia del gen ya está inactiva desde el nacimiento. La segunda copia puede inactivarse más adelante por mutaciones somáticas o metilación, lo cual va a llevar a la inactivación bialélica del gen. Esto impide que el sistema repare los errores de replicación y se acumulan mutaciones. Las regiones más afectadas van a ser los microsatélites. Repeticiones cortas, inestables, que cuando mutan causan inestabilidad de microsatélites. Los microsatélites son los que podemos ver ahí en la imagen. En la parte izquierda es lo que debería pasar, lo normal, mientras que en la parte derecha tenemos el problema de una persona con síndrome de Lynch, en el que tenemos como una región del microsatélite de más y no corrige este problema. MSI lleva mutaciones en genes reguladores como el TGFBR2, el PAX, el TEN, el APC y el MSH3. El TGFBR2 es muy importante porque inhibe la proliferación celular y el VAX también es muy importante porque es el encargado de activar la apoptosis. Entonces, esto permite que las células con errores escapen de control y se vuelvan cancerosas. Así, un pequeño adenoma puede volverse en un carcinoma en menos de 3 años, mientras que una persona sin síndrome de Lynch toma de 10 a 15 años. Esquema genotipo-fenotipo. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que no todos los genes del sistema MMR confieren el mismo riesgo. Por ejemplo, tenemos el MLH1 y el MSH2 que tienen un riesgo alto, un 80%, de desarrollar cáncer colorectal, mientras que personas que tienen un problema en el gen MSH6 o en PMS2 tienen un riesgo intermedio o bajo, más que todo en mujeres, pues sí, en mujeres, de padecer cáncer de endometrio. También puede haber mutación en EPCAM que silencia MSH2 por hipermetilación. Entonces, la expresión clínica puede variar dependiendo del gen afectado. Por eso, no todos los pacientes con Lynch presentan la misma edad de aparición ni el mismo tipo de cáncer. Aquí mostramos una gráfica en la que podemos observar la diferencia que hay entre una persona normal y una persona que padece síndrome de Lynch. Vemos las probabilidades que tienen estas personas de padecer ciertos tipos específicos de cáncer. Generalmente en el síndrome de Lynch se ven aumentados. Entonces, una persona con síndrome de Lynch en el cáncer colorectal, siendo este el más característico, tiene un 80% de probabilidades de padecerlo.
mientras que la población general solamente tiene un 5%. Una persona con síndrome de Lynch presenta un 60% de probabilidades, o bueno, en este caso una mujer con síndrome de Lynch presenta un 60% de probabilidades de padecer cáncer de endometrio, mientras que en una mujer normal, en la población general, solamente el 2.8% de personas tienen probabilidad de padecer cáncer de endometrio. Siempre con respecto a las mujeres, en caso de las mujeres con síndrome de Lynch, tienen probabilidad de un 24% de padecer cáncer de ovarios, mientras que una mujer normal solamente tendría el 1.2%. Ya volviendo en general, solo el 1% de la población general tiene probabilidades de padecer cáncer de estómago, mientras que una persona con síndrome de Lynch, las probabilidades aumentan a un 13%. Ahora pasamos con los signos y los síntomas. Pues el síndrome de Lynch no presenta síntomas hasta que aparece el cáncer, pero cuando lo hace, pues depende del órgano del cual está afectando. Y los síntomas según el órgano que está afectando es, por ejemplo, en caso del colon, hay sangrado rectal y hay cambio en las heces. Estas pueden ser más delgadas y más largas. En el caso del cáncer de endometrio, hay un sangrado anormal y otro tipo de síntomas que se pueden llegar a presentar es dolor abdominal y la pérdida de peso. Este síndrome ocurre por mutaciones heredadas en los genes reparadores del ADN, los cuales son MLH1, MSH2, MSH6 y PMS2. Estos genes vendrían siendo como los correctores ortográficos del ADN. Estos se encargan de corregir los errores cuando nuestras células se dividen. Y bueno, si estos genes llegan a fallar, entonces los errores se acumulan y con el tiempo pueden aparecer tumores. Por eso es que en Lynch el cáncer aparece antes de los 50 años, ya que estos errores vienen desde el nacimiento. Y desde el punto de vista genético, el síndrome de Lynch es un trastorno autosómico dominante. Esto significa que si uno de los padres tiene esta mutación genética, hay un 50% de probabilidad que pueda ser heredada por el hijo. Y los genes afectados participan en la reparación por desajuste del ADN, un sistema vital para poder mantener el código genético intacto. Y cuando estos fallan, entonces aparecen errores en regiones llamadas microsatélites. A esto se le llama inestabilidad de microsatélites, lo cual es una señal clave del síndrome de Lynch. La mayoría de los tumores en pacientes con Lynch presentan un MSI alta y la pérdida de proteínas reparadoras, lo cual puede ser detectable en una biopsia. El hecho de portar esta mutación no garantiza cáncer, pero sí hay un riesgo incluso mayor. De hecho, en los tipos de cáncer relacionados hay un par de estadísticas porcentuales de la probabilidad de desarrollarlos. En el caso del cáncer colorectal hay hasta un 80% de probabilidad. En el cáncer de endometrio hay un 20%. Y entre otros tipos de cáncer, como ser el de ovario, el de estómago, el de intestino delgado, el de uréteres, pelvis, páncreas, incluso cerebro y la piel, hay un aproximado de 10 y 20%. Pero pues el más común y más fácil de detectar es el cáncer colorectal y el cáncer de endometrio. Y si tienes antecedentes familiares de cáncer a edad temprana, consulta con un médico o con un genetista. El síndrome de Lynch se puede detectar con estudios genéticos y el seguimiento temprano puede salvar vidas, porque conocer tu historia genética también puede cambiar tu futuro. Diagnóstico. El diagnóstico del síndrome de Lynch combina la información clínica, antecedentes familiares y pruebas moleculares precisas que permiten confirmar si una persona porta esta alteración genética que es asociada a un mayor riesgo de cáncer. Tenemos
los criterios clínicos, que es de Ámsterdam y de Bethesda. Ambos buscan patrones, por ejemplo, varios familiares con cáncer de colon o de endometrio antes de los 50 años, o la aparición de distintos tipos de cáncer relacionados en una misma familia. También tenemos el estudio por la inmunohistoquímica. Una vez que se identifica un tumor, esta se estudia si las proteínas que reparan el ADN están presentes. Estas proteínas, como la MLH1 o la MSH2, forman parte del sistema de reparación por desajustes. Si alguna falta en el tejido tumoral, se sospecha que hay un defecto genético en los genes que los codifican. La MSI o la inestabilidad microsatelital. Esto significa que hay errores frecuentes en las regiones repetitivas del ADN, una señal de que el sistema de reparación no está funcionando correctamente. Este es un marcador clave en los tumores relacionados con el Lynch. Y tenemos las pruebas genéticas en sangre. Se buscan hacer análisis genéticos directos en sangre para buscar las mutaciones en genes específicos como el MLH1, MSH2, MSH6 y la IPMS2. Si se encuentra una mutación patológica en uno de estos genes, se confirma el diagnóstico de la enfermedad. Esto no solo ayuda al paciente, sino que también permite identificar a otros miembros de la familia que podrían estar en riesgo. Tratamiento. El tratamiento en el síndrome de Lynch varía según el tipo de cáncer que aparezca, pero también se toman decisiones preventivas para reducir el riesgo en el futuro. Primero tenemos la cirugía. En casos donde ya se ha desarrollado el cáncer de colon, la cirugía suele ser el tratamiento de primera línea. En pacientes con riesgo muy alto o con múltiples pólipos, puede considerarse una colectomía profiláctica, es decir, retirar parte o todo el colon antes de que aparezca el cáncer. La quimioterapia. El uso de quimioterapia también dependerá del estadio del tumor. Sin embargo, se ha visto que algunos tumores de Lynch, especialmente aquellos con inestabilidad microsatelital, pueden no responder bien a ciertos esquemas tradicionales de quimioterapia, lo que obliga a personalizar este tratamiento. Bueno, y por último tenemos la inmunoterapia. En los últimos años la inmunoterapia ha cobrado gran importancia, como por ejemplo medicamentos como el pembrolizumab, que actúan estimulando el sistema inmunológico del paciente para que detecte y destruya estas células tumorales. En tumores con la inestabilidad microsatelital, esta opción ha mostrado resultados muy positivos, ofreciendo así esperanza a largo plazo. Pronóstico y seguimiento. Aunque el síndrome de Lynch implica un riesgo elevado de desarrollar cáncer, el pronóstico mejora significativamente con detección temprana y con la vigilancia regular. Tenemos la vigilancia intensiva. Las personas que son diagnosticadas deben iniciar controles médicos desde edades tempranas. Por ejemplo, las colonoscopías se recomiendan cada 1 a 2 años desde los 20 a los 25 años, ya que permiten detectar lesiones antes de que éstas se vuelvan malignas. También tenemos el seguimiento ginecológico. Las mujeres con Lynch tienen mayor riesgo de desarrollar cáncer de endometrio y de ovario. Por eso se sugiere tener una vigilancia ginecológica muy estricta, y en algunos casos la cirugía preventiva puede ser una opción, especialmente después de completar la fertilidad. Y tenemos el tamizaje familiar. Uno de los aspectos más importantes es el enfoque familiar. Si un miembro es diagnosticado con el síndrome, sus familiares cercanos deben hacerse también pruebas genéticas. Detectar a tiempo quienes también son portadores puede salvar vidas mediante prevención y controles adecuados. El síndrome de Lynch no se puede evitar porque esta es una alteración genética, pero sí se puede controlar.
Gracias al diagnóstico temprano, los avances en el tratamiento y el seguimiento personalizado, hoy es posible reducir drásticamente el impacto del cáncer en quienes viven con esta condición. La detección a tiempo no solo cambia una vida, sino que puede proteger a generaciones enteras. Si hay antecedentes en tu familia, consulta. La prevención comienza con la información.